lo agradezco infinitamente porque es una manera de estar cerquita y de escuchar acento chihuahuense para que no se me olvide, porque ya tengo muchos años viviendo acá. Les he preparado una presentación breve porque Manuel Arana me dijo, 20 minutos, Rosalba, que hablas mucho. Y luego te pasas de tiempo y enseguida tenemos otras charlas y tenemos que continuar con la programación en el día. Entonces, he preparado algo muy básico, muy cortito, sobre todo para ver si aprovechamos esta herramienta que tiene tan fácil interacción para hacer preguntas y respuestas. ¿Te parece, Marian? Muy bien. Sí. Sí, Bueno, comenzamos entonces. gracias. Con el permiso de grandes expertos como el profesor Javier Fernández del Moral, me permito contarles lo que yo he estudiado de lo que está ocurriendo en España. Voy a compartir mi pantalla donde tengo abierta la presentación. Espero que nos funcione y si no, al rescate Manuel Armando Arana. Esta es la presentación que yo he preparado. Como ven, tiene un título muy largo, de la pandemia a la infodemia, y solamente les voy a hablar de la proliferación de los bulos en el tratamiento informativo del coronavirus en España. Voy a empezar definiendo infodemia. No sé si ya han escuchado este término. Es un término que no es mío, es de la Organización Mundial de la Salud, y lo explica más o menos, o nosotros en nuestros términos académicos, desde el punto de vista del periodismo, lo entenderíamos como el paso de la infoxicación a la infodemia. La infoxicación era esa sobreabundancia informativa en la que éramos víctimas de forma individual, y la infodemia es cuando doy el siguiente paso y encima contagio a todos de esa intoxicación informativa de la que estoy padeciendo, ¿no? La propagación de los bulos, la propagación de la desinformación, la propagación de la información falsa. Recurro a la Real Academia de la Lengua Española para definir qué es un bulo. Un bulo es noticia falsa propalada con algún fin. Y me gusta hacerlo porque en español, por lo menos en lo que estamos haciendo como investigación, preferimos decir bulos en vez de fake news o de noticias falsas, porque noticia falsa se contradice, porque si es noticia no es falsa. Entonces, tú puedes decir noticias falseadas o quizá, pero es un término mucho más exacto hablar de bulos, los bulos de toda la vida. No tenemos por qué seguir la ola del presidente Trump y hablar de fake news y para colmo pues traducirla como noticias falsas al castellano. Entonces yo en todo momento me voy a referir a bulos. Y como contexto también de este trabajo que les quiero compartir, les quiero hablar también del fact-checking, del fenómeno de la verificación que se hace cada vez más necesario. Hay un montón de páginas de proyectos a nivel internacional que se dedican a estar solamente desmintiendo bulos. Aquí tienen uno. Voy a intentar entrar, espero que no me falle, porque es interesante ver cómo funciona. Ahí dice que la conexión es privada y luego que haga conexión avanzada. Sigo compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Entró a Sí, la web? así es. Sí la Sí, pueden ver, ¿no? sí, Vale. todavía. Entonces, esta página es a nivel internacional, una página que está recogiendo todos los bulos que existen alrededor del mundo. Y bueno, es interactiva, pueden ir haciendo buceando por cada uno de los países y ver de qué manera se están compartiendo los bulos en todos ellos. Yo como pensé que esto podía ocurrir, que no se viera la página o que fuera lento o lo que sea, pues lo que hice fue copiar simplemente el mapita, hacer capturas de pantalla para no tener que depender de la conexión a internet. Funciona de esta manera, es un mapa, es interactivo. Si van recorriendo con el ratón cada uno de los territorios del mundo, les va diciendo pues cuáles son los principales bulos que circulan. Y del tamaño que está la bolita verde es el tamaño, la cantidad de bulos que existen. Aquí está Canadá, por ejemplo, Estados Unidos con una gran cantidad de bulos, México una cantidad grande también, pero no tan grande como Estados Unidos. Y luego si se fijan, España, Europa tiene una gran cantidad de bulos también.
La India es esta que está a la derecha, que tiene esta proliferación de bulos tan amplia también, es la India. Y ahí pueden bucear y encontrar cómo se mueven los bulos a nivel internacional. En español se llama la TAM Chequea, la asociación que participa en esta asociación internacional, y dice claramente en su declaración de intenciones que trata de actuar frente a la infodemia, difusión de rumores, noticias, contenidos falsos, y lo que hacen es chequear, algo que pues en España se está utilizando más bien el término verificar, verificar bulos, ¿no? Aquí tengo algunas de los proyectos que participan en América Latina, pues simplemente para ver que de México está el proyecto verificado, que surgió en 2018 con las elecciones, con el fin de ir contrastando los bulos que surgían en torno al movimiento político, y ahora mismo pues ha continuado haciendo cosas de todo tipo de bulos. Y en España, que es el título de mi charla, los proyectos de verificación más fuertes que existen son Maldita, maldita.es, y Neutral. Neutral está acá abajo a la derecha. Luego, pues los medios de comunicación hacen su esfuerzo también de verificación, por ejemplo, el Laboratorio de Radio Televisión Española, B de Bulo, del Proyecto Sur, del Diario del Sur, pero los que están haciendo una actividad mucho más fuerte son Maldita.es y Neutral. Ahora les voy a contar por qué estos medios de comunicación han sido polémica también. Y se habló de un momento de quién verifica a los verificadores, pensando que, por ejemplo, Neutral es propiedad de una periodista, Ana Pastor, que trabaja para la cadena de televisión La Sexta, que es una cadena de televisión con una clara ideología de izquierda, ¿no? Entonces dice, bueno, verifica solo los bulos que interesan a su ideología y tiene un sesgo en su verificación. Según la página de Maldita, antes de empezar esta charla, durante la pandemia se han confirmado o se han desmentido 547 bulos, entre los que hay mentiras, alertas falsas y desinformaciones, todas acerca de lo que es COVID-19, ¿no? Que recomendó aquí la Real Academia que dijéramos la COVID-19 porque es una enfermedad y provocada por el coronavirus. Entonces, fíjense ustedes, 547 mentiras, ¿no? Que es pues un montón. He puesto una tipología urgente y a lo mejor improvisada incluso de bulos. ¿Qué tipo de bulos son los que más circulan? Pues el primero es en cuanto a las formas de contagio, el tratamiento, la eliminación, la prevención del coronavirus, es decir, términos médicos, cuestiones médicas. Otros de los bulos que circularon o circulan muchísimo es del origen del coronavirus, que es un arma biológica, que es una estrategia de control de la población, y bueno, las distintas versiones de China y de Estados Unidos en esa guerra que parece que tienen planteada en torno al 5G. Y por último, noticias falsas difundidas por profesionales o por falsos expertos haciéndose pasar por profesionales. De México, alguien de mis familiares, de mis conocidos, me mandó un video donde un médico llorando frente a pantalla decía, por favor, tienen que ayudarnos, están muriendo en los hospitales. Y era falso, ¿no? Se desmintió después. Pero yo me lo tragué cuando lo recibí, dije, pues será cierto, porque eran tan alarmantes las noticias que estábamos viendo que no descartabas nada de lo que circulaba y además te decía, yo soy médico, trabajo en la unidad tal y está ocurriendo tal cosa y llegabas a creértelo. Pues estas páginas lo que hacen es consultar a la fuente original, consultar al ministerio, consultar al gobierno, consultar a distintas fuentes oficiales y contrastar lo que allí se está diciendo. De esa manera llegan a desmentir. Algunos ejemplos de estos bulos, pues, por ejemplo, en la cuestión de remedios, circularon muchísimos. Este es uno de los más famosos. El coronavirus, antes de llegar a los pulmones, permanece en la garganta durante 4 días y en este momento la persona comienza a toser y a tener dolores. Si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia, sal y vinagre, elimina el virus. Está contrastado, no hay ninguna evidencia médica de que esto sea cierto.
No hay evidencia médica de que el clorito de sodio cure el coronavirus. Incluso este licenciado en biología molecular, Isidro Fuentes García, que vendía este suplemento mineral milagroso, MMS, para tratar más de 600 enfermedades, pues incluso se ha llegado a considerar si tomar medidas legales en contra de él, claro, porque una cosa es hacer bulos como por gracia, por diversión o por ideología política, pero otra cosa es ya dañar la salud, vender botecitos que prometen que te van a curar del coronavirus y de 600 enfermedades más, venderlas carísimas, pues es una cuestión ya de salud pública. Este virus también de un supuesto doctor llamado Thomas Cowan, que explica en una conferencia que la pandemia ha sido causada por el 5G y que cada gran epidemia de la historia ha sido causada por un salto cuántico en la electrificación de la Tierra, pues no está contrastado, es un bulo también. Se ha llamado a las fuentes, se ha hablado con expertos y definitivamente no es cierto. En este me he detenido un poco más porque ayer mismo salía una noticia de Donald Trump diciendo que él se automedica y que él toma hidroxicloroquina para prevenir la COVID. Y decía él, miren ustedes, llevo una semana y media tomándolo y mírenme, aquí estoy, mírenme qué sanito, ¿no? Claro, entonces, pues es así de peligroso, ¿no? Como el día que dijo que quizá con un buen trago de desinfectante podrías luchar contra el coronavirus y aparecieron a lo largo y ancho de Estados Unidos unas cuantas personas que estaban con daños físicos por haber tomado cloro, ¿no? ¿Y por qué lo traigo aquí? Me detengo un poquito más en aquí a la derecha, dice combinar hidroxicloroquina con acitromicina logra en pacientes de COVID una cura del 100%, un éxito médico del 100%. Y esta empresa, esta asociación que lo difunde, es una asociación que existe, es una asociación médica, es una asociación de lucha en contra del cáncer, es decir, es una asociación seria y se basa en un estudio para darlo a conocer. Lo que pasa que ustedes saben, hay estudios de todo tipo. Tú te montas un estudio y puedes decir que el 20% de los españoles opinan tal o cual cosa, o que el 70% de los mexicanos les gustó la conferencia de Rosalba, entrevistando a 10, con 7 que te digan que sí, ya son el 70%. El secreto está en no dar la muestra, ¿no? En no dar ese dato. Bueno, esto es desmentido también. Quizá a la larga se llegue a investigar que estos medicamentos tienen o no tienen, pero ahora no hay evidencia científica de que sea cierto. Sin embargo, circuló, pues aquí tienen esta captura del tweet, pues 11.500 me gusta, 8.700 retweets, es decir, se distribuyó de una manera impresionante. Según advierte la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, igual con el Ministerio de Salud en España, que ningún complemento alimenticio previene o cura el coronavirus. Ninguno, ni la vitamina D, es decir, que es cierto que desde el principio dijo que incubaba más en los organismos que estaban ya dañados por alguna otra cuestión, por tanto, si tienes un organismo que no esté fuerte ante la entrada de un virus, pues sí, pero ningún complemento alimenticio. Y esto se dice porque las farmacias empezaron a vender un montón de vitamina D pensando que con vitamina D se curaba el coronavirus, o por lo menos se prevenía. Y hubo también uno diciendo que combinando té con manzanilla se hacía una solución alcalina. Yo lo escuché además con un médico de Chihuahua, lo que pasa es que no fui capaz de verificar si era si era la voz de él o no. Eso no fui capaz de verificar. Quizá luego después, cuando yo termine, alguien de mis compañeros me lo puede decir. Decía, tú pones un té verde con manzanilla y con eso te curas del coronavirus, con cola de caballo creo que era o algo así. O por lo menos lo previenes para conseguir la inmunidad de rebaño y demás. Este es otro virus, Tasuku, como se pronuncie, Nobel de Medicina, no ha dicho que el coronavirus haya sido creado por el ser humano. Como ven, toda clase de información falsa que tiene como ciertas cualidades muy concretas, ¿no?
nos preguntamos por qué la gente reenvía los bulos, porque una persona se hace eco de esos bulos, que sobre todo se hace a través de redes sociales. La más peligrosa de todas, el WhatsApp. En España incluso se tomaron medidas que luego se tomaron medidas a escala universal, a escala global por parte de la compañía WhatsApp, que si detecta que un mensaje se transmite 5 veces, ya considera que es viral y por tanto no te permite que se lo mandes de manera automática a todos tus contactos, intentando prevenir esta infodemia o tratando de hacer algo para que no se siga creciendo la bolita de nieve. Pues esta es una viñeta de un dibujante argentino. Yo la encontré en Twitter. El chico no es famoso ni tiene millones de seguidores, pero me pareció genial. Se llama Daniel Paz. Está el señor viendo las noticias, dice, pero ¿cómo va a ser falsa? Si dice justo lo que yo pienso. Es decir, ya se nos mete en la cabeza una idea, nos llega una noticia falsa o un bulo que confirma esa idea y le damos reenviar rápidamente porque estamos convencidos de que así es. Esto nos viene a confirmar algo que ya veníamos pensando. La gente no quiere conocer la verdad, simplemente quiere que le confirmes algo que ya cree. Por tanto, pues en periodismo vamos bastante perdidos con ese tema. El 68,8%, según un estudio que hace la Universidad Politécnica de Valencia, de los bulos se distribuyen a través de redes sociales, sobre todo WhatsApp. Por tanto, WhatsApp ha tomado medidas frente al reto de la desinformación. Lo que les dije antes, un mensaje que se comparte 5 veces se considera viral y por tanto ya no te dejan que lo compartas automáticamente a tus contactos como era antes, ¿no? Esto en España fue polémico porque circuló el bulo de que era el gobierno el que estaba impidiendo que transmitiéramos la información a través del WhatsApp, pues obviamente para evitar críticas, ¿no? Y controlar la información. Me faltan unas, ay, aquí están las que me faltan. ¿Cuáles son las señales para desconfiar de una noticia que yo veo? Una noticia entre comillas, como estoy poniendo. Pues el uso de las mayúsculas, las faltas de ortografía, las expresiones raras que parece traducido porque normalmente estos bulos no solo circulan en el contexto nacional, sino que son bulos que ya han triunfado en otros países. No hay fuente o claramente no sabemos cuál es la fuente. Falsa autoridad. Somos Tiny Mike. Hemos sufrido coronavirus y por tanto no está firmada, parece humor. Si te pide urgentemente, te insiste que compartes, compártela, por favor. Esto es muy importante. En España ahora se está usando una fórmula. Los medios de comunicación no hablarán de esto porque no les interesa. Compártelo. Es tu obligación compartirlo. Ojo, cuidado, porque eso huele un poquito raro. Si te dice alerta, muy importante, entre signos de admiración. SOS, comparte, todo eso son símbolos o son como detalles que nos pueden indicar que son bulos. Se busca en Google y no aparece, porque normalmente si ves una información, la buscas en Google y pues normalmente irás a una fuente de referencia que la habrá tratado. No puede ser que alguien tenga la exclusiva y te llegue a ti y nadie más lo haya tratado en el mundo. En ese sentido, la Policía Nacional de España pues hizo esta guía contra las fake news, lo pone aquí, ¿no? En primer lugar, googlea, contrasta, sospecha, consulta y no compartas, por favor. Es decir, sigue estas pautas para defenderte de los bulos. Primero, haz una búsqueda por tu cuenta, contrasta con fuentes oficiales o contrasta en la medida que tú puedes, sobre todo si eres periodista, si estás en el ejercicio de la profesión a nivel usuario es más complicado, ¿no? Pero si eres periodista, no publiques nada sin contrastar. Consulta si esa información es pública, vas a encontrar más información en internet. Y sobre todo no compartir, ¿no? El manual de Maldita para luchar contra los bulos, pues son estos 10 pequeños consejos. Número 1, solo fuentes oficiales. Número 2, cuidado con las alertas falsas. Número 3, bueno, espera en el momento de quédate en casa, que todavía están en México, nosotros ya estamos en la desescalada.
Apenas ayer nos dijeron que es obligatoria la mascarilla, es decir, que estamos todavía en otra fase. Lo que sí sirve es lavarse las manos, taparse con el codo cuando tosas y no tocarse nunca la cara. En esto sí han sido tajantes todo el mundo. Lo que nos sirve, las mascarillas para evitar contagiarte. Lo que hacemos es ponérnosla para no contagiar a otros, ¿vale? Ningún alimento cura el coronavirus, ni el zumo de limón, ni el ajo, ni el té, nada. Ojo con la pseudociencia. Y bueno, voy a continuar. Y sobre todo también mucho cuidado con los timos, porque hubo también una serie de alertas en la Policía Nacional de gente que se hacía pasar por servicios de salud y estamos juntando dinero para ayudar en el tratamiento del coronavirus o para investigar el coronavirus y demás, ¿no? Hay una cuestión que se puso muy en la mesa del debate en esta epidemia del coronavirus, en esta infodemia. ¿Cuál es el papel del gobierno ante la propagación de coronavirus, de los bulos? ¿Creen ustedes que el gobierno tendría que asumir un control de la información? Imagínense lo grave de lo que estoy planteando, ¿no? Y si el gobierno tiene alguna responsabilidad para evitar que se propaguen esos bulos, sobre todo los que hacen daño, los que generan algún riesgo para la salud. Bueno, aquí en España, el gobierno planteó cambios legales para frenar los bulos y sobre todo la utilización criminal de redes. Pero hubo un momento que fue muy, muy cuestionado por los académicos, por los estudiosos de la comunicación, por los periodistas, que fue cuando el jefe de la Guardia Civil dijo que estaban trabajando muy duro para minimizar las críticas al gobierno. Estamos trabajando duro para minimizar las críticas al gobierno. El ministro Marlaska dijo, hombre, fue un lapsus, no se refería a eso, en verdad lo que quiere decir es que están intentando que las críticas malsanas, las que van con una mala intención, no se difundan de manera masiva. Pero imagínense en democracia lo que es decir eso, ¿no? Que la Guardia Civil está trabajando para minimizar las críticas al gobierno. ¿Cuáles eran como las justificaciones del gobierno para actuar en contra de los bulos? Pues detectar casos de utilización criminal de las redes sociales y luego que su encaje sería complejo para no limitar pues un derecho constitucional que existe en todas las democracias que se precien, que es la libertad de expresión. ¿Cómo hago? ¿Cómo distingo cuáles son bulos y cuáles no? ¿Cómo hago yo gobierno para decir esa información está censurada porque es un bulo? Si es una crítica a la gestión que está realizando el propio gobierno, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno o no llegar en este sentido? Es difícil, ¿no? Y luego el papel de los medios de comunicación. Esto es sacado de hoy también de Twitter. Fijaos algo parecido a lo que ocurría en los años 70 en Estados Unidos, que las calles estaban llenas de pacifistas diciendo no a la guerra y los medios de comunicación estaban sí a la guerra. ¿Qué era lo que pasaba? Hay algo parecido, hay una gran población con unos mensajes pues positivos, intentando ver lo que ocurre, intentando comprender simplemente lo que ocurre, pero hay unos pocos, 4 gatos, diríamos, difundiendo mensajes de odio y los medios de comunicación enfocando la cámara a ese mensaje de odio y poniéndole el altavoz y magnificando el discurso, ¿no? Para que se haga todavía mucho más fuerte. Finalmente, la responsabilidad del usuario, que es donde recae gran parte de lo que aquí hemos estado hablando. Es decir, que un usuario bien formado, un usuario bien informado no cae en los bulos, sobre todo porque con cierta información previa es posible defenderte ante esto. Pero ¿quién forma al usuario? ¿No? Somos nosotros, los propios medios de comunicación, los que formamos al usuario. Es cierto que la buena noticia, quizá, para el periodismo, es que la gente volvió a creer un poco en los medios de referencia. Es decir, yo veo un bulo y lo busco en internet y si lo publica el periódico El País, el periódico ABC, el periódico El Mundo, Radio Televisión Española, pues hombre, ya pienso que tiene algo de razón. Fue como una vuelta a creer en los medios de referencia, como buscando un norte, un faro. ¿Quién me dice la verdad en todo esto, no? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le creo? Y eso es, finalmente, creo yo,
pues la responsabilidad del usuario, lo que termina evitando la propagación de bulos. También pienso que es una etapa de crisis o de transición, donde quizá ahora mismo estamos todavía estamos viviendo generaciones que no crecimos con Internet y todavía no sabemos manejarnos bien. Y que las generaciones nuevas, los alumnos actuales de las facultades de periodismo, distinguen más fácilmente los bulos que nosotros. Porque nosotros estábamos acostumbrados que si algo se publicaba era algo que era serio, porque se publicaba, hombre, si se publica es porque es serio. En cambio, los chicos han crecido con una relativización de todo, que todo es juego, todo es broma, que yo tengo un hijo de 20 años, cuando estaba allí en la facultad estaba embarazada y un día me escuchó dar clases y se reía mucho porque decía, mamá, esos memes nosotros los creamos para divertirnos y luego llegan a gente de tu generación o de otras generaciones y se los creen y a nosotros nos da un montón de risa porque nos dicen los boomers, ¿no? Entonces, bueno, pues es como otra forma de entender Internet y de entender la circulación de la información, de decir, todo es broma y todo es juego, la relativización de la que ya algunas veces yo lo he hablado con la doctora Irma Perea sentadas en la cafetería de la Facultad de Comunicación, diciendo es una cuestión de posmodernidad, una pérdida de los valores, una pérdida del norte, ¿no? Una pérdida de qué es lo cierto, lo verdadero, lo contrastado y qué no lo es. Bueno, pues hasta aquí me he pasado un poquitito, pero muy poquito, ¿eh? Muchísimas gracias. Espero que quede un poquito de margen para que me hagan preguntas y sobre todo para comentarios, más que preguntas, que he soltado algunas cosas de Chihuahua que las dejo así en el aire porque seguramente ustedes tienen más información que yo. Listo, María, ¿nos vamos a pantalla completa? Sí, claro que sí. Y ahora se abre el espacio para las preguntas. Tiene una Roxana Ogas. Sí. Si gustas activar tu micrófono, Roxana. Buenos días, muchas gracias primero que nada por compartirnos esto. Y lo que quería decir es más un comentario como que medio confirmar lo que nos mencionó sobre lo de los té en Chihuahua, Sí. de que curaban el virus. Yo Ajá. estaba escuchando una estación aquí de radio y bueno, mi papá es el que la escucha y yo estaba oyendo y estaban dando esa nota de que el tomar té verde, que era muy bueno para hacerte inmune al coronavirus. Y pues se me hizo muy extraño y sobre todo porque esa estación de radio se jacta de ser como que compartir lo mejor información para que pues sí que esté la gente bien enterada. Y pues sí, como que más que nada era el comentario de que confirmar lo que usted dijo acerca de eso de que el té verde era, pues sí, curaba el virus o te hacía inmune y no sé qué. Mira, lo que se ha contrastado, las fuentes oficiales de salud dicen que no hay cura contra el coronavirus ahora. No hay cura, nada. Ni el té verde, ni la manzanilla, ni el cola de caballo. Un audio que me llegó a mí que decía, es el director de la Facultad de Medicina de la UACH, tiene que ser cierto. Combinas té verde con manzanilla y con cola de caballo y no te preocupes, inmunidad de rebaño. Ya no va a pasar el coronavirus. Pues oficialmente no está comprobado, oficialmente que puede ser que luego hagan pruebas y más adelante detecten, sí, pero oficialmente no hay ni un solo dato de que se cure el coronavirus con té verde. Y ustedes saben que nosotros como periodistas, pues no somos expertos en nada, no somos médicos, ni somos epidemiólogos. Lo único que tenemos que estar es en esa función en medio entre la ciudadanía que se quiere informar y entre la fuente experta. Entonces, nuestra obligación es ir a la fuente experta, preguntarle, contrastar y luego dárselo a conocer a la ciudadanía. Pero yo no soy epidemióloga, no tengo ni idea de epidemias, ni tengo ni idea de medicina, ¿no? Claro. Gracias, Roxana, por tu pregunta. Aquí tenemos otra pregunta de Fernando. Si gustas activar tu micrófono, Fernando.
Listo. Buenos días. Yo quisiera preguntar sobre la infodemia. Usted comentó que es la sobreabundancia informativa falsa y su propagación. ¿Qué sería lo opuesto a la infodemia? Sería mi pregunta, aparte de, como es en estas últimas semanas, hay infinidad de noticias ciertas, falsas, rumores, plática a voz baja. Pero ¿cómo identificar para quienes siguen estas directrices, pero de una forma saludable? Porque cada día nos saturan de información, de noticias, que ya ni uno sabe si es real o falsa. Sí, el reto que tenemos nosotros, yo lo hablo con mis alumnos de la carrera, es que nos hemos hecho más necesarios que nunca los periodistas, porque circula tanta información, tanta, que se hace necesario que alguien contraste con fuentes oficiales y lo dé a conocer, o que contraste y lo dé a conocer. Intentando responder de forma concreta a tu pregunta, que es muy amplia, pues, y lo contrario a la infodemia es la información contrastada, la información seria, la información responsable. Es el reto para los medios de comunicación. Te lo está diciendo una profesora que se ha dedicado a cuestionar a los medios de comunicación. Siempre he cuestionado que tienen condicionantes estructurales, los propietarios, la publicidad, la política, pero hoy en día son mucho más fiables que informarte a través de las redes sociales, mucho más fiables. Hacer caso a lo que te circula por internet, hacer caso a lo que te circula por Twitter, por Facebook y por WhatsApp es uno de los peores problemas. Sobre todo WhatsApp y Facebook, porque son medios en los que tú tienes nada más a tus conocidos, no tienes a gente extraña. Y son gente en la que tú confías, por tanto, si te dicen algo, pues de antemano te lo tragas. Le voy a contestar al doctor Javier Contreras porque me hace una pregunta interesante. Me dice cuál ha sido la cobertura de los medios españoles sobre la epidemia. En el chat me lo ha puesto y me pregunta cómo la calificaría. Yo no sé si allí me meto en terreno del doctor Javier Fernández del Moral y él me dice, espérate, Rosalba, yo respondo. Miren, la cobertura de la epidemia por los medios generalistas ha sido de dos tipos. En prensa sí se ha hecho un trabajo más serio, pero en televisión ha sido escandaloso. Hubo incluso varios sketches que criticaban como pues Ana Rosa Quintana, que es una periodista que sale con programas de televisión únicamente con morbo, sensacionalismo, queriendo meterse a un hospital, queriendo enseñar un pangolín en el plató, y le hacían incluso alguna parodia diciendo, estornúdame, estornúdame para contagiarme en directo, y que la gente se siga enganchando, ¿no? Entonces teníamos por una parte la prensa, que estaba haciendo una cobertura más seria, y por otro lado la televisión, que estaba haciendo una cobertura con mucho escándalo. En prensa hubo una portada muy cuestionada del periódico El Mundo que enseñaba todos los ataúdes, una foto con los ataúdes, y decían, hombre, qué necesidad hay de enseñar los ataúdes, ya sabemos que se está muriendo un montón de gente, y se puso mucho en cuestión la ética periodística, si era o no era prudente poner en portada de un periódico de circulación nacional la foto con los ataúdes. Y hubo quien dijo, es que hay que enseñar lo que está ocurriendo, el periodismo tiene que decir lo que está ocurriendo. Tiene que meterse a las salas de urgencias y tomar las fotos a los médicos que están trabajando protegidos con bolsas de basura. No podemos suavizar la información para que la gente no se escandalice, ¿no? Yo creo que, igual que el gobierno, se fue aprendiendo sobre la marcha y se fue modulando sobre la marcha. Sobre todo, se hizo una cobertura amplia y se sigue haciendo todavía en la versión web de los medios de comunicación, porque se crearon muchas fórmulas interactivas, donde se podía bucear en los mapas para ver dónde había más contagiados, menos contagiados, y se podía hacer como una búsqueda más personalizada de una información, como más de análisis, de periodismo de datos, un periodismo más científico, ¿no? Un periodismo más especializado, como es la especialidad del doctor Javier Fernández del Moral. ¿Me ayuda, doctor Fernández del Moral, o usted se espera para ahora que le toque?
No, bueno, claro, es que tampoco quiero acaparar la intervención tuya porque tengo después ya mi hora, ¿no? ¿Me Sí, escucháis bien? ¿Me oyes? sí, perfectamente. Bueno, es que es interesantísimo lo que has planteado, Rosana. Además, lo has hecho de una forma magistral y en un tiempo récord. Y efectivamente, la pregunta de Javier Contreras, al que le mando ya un saludo desde ahora, es pertinente en el sentido de que hay una, ¿cómo te diría yo? Una desconfianza del acto periodístico, de cada acto periodístico, y un desprecio a la profesionalidad periodística que es preocupante, porque efectivamente, ya sabéis, esa famosa frase que apareció en los años 40 en los Estados Unidos: es tan importante el periodismo que no se lo podemos dejar a los periodistas, ¿no? Este planteamiento todavía está presente, todavía está patente, ¿eh? Y efectivamente, me parece que las crisis estas lo que hacen es poner de manifiesto, dar a conocer aspectos que estaban presentes pero que no se habían dado a conocer. Me parece interesante todo lo que has planteado y, por supuesto, las anécdotas concretas a veces lo que hacen es confirmar las teorías. Gracias, muy amable. No sé, Marian, si quieres que contestemos a la pregunta que plantea Fidel en el chat o dejamos que entre Miriam Jauregui y luego la doctora Irma Pérez. Sí, por orden estaría un poco mejor. Seguiría Miriam y luego la doctora Irma Perea. Si gustas abrir tu micrófono, Miriam. Ok. Buenos días. Buenos Muchas gracias días. por la conferencia. Mi pregunta, bueno, más bien quería saber qué opina usted sobre lo que dijo nuestro presidente en la mañanera hace unos días, sobre que así como los ingenieros se les daña el orgullo que podamos construir caminos sin ellos, cómo hay gente que ahora ya está opinando y está haciendo notas y a los periodistas pues profesionales les está calando. Pero pues digo, es en relación con el tema, eso cómo ataca mucho que nosotros como profesionales nos arde, pues, bueno, ellos más bien, porque yo todavía no, Ujú. que pues que hagan notas sin nada de información y casi todas las notas pues vienen siendo bulos, más que una nota confirmada. Ujú. Gracias, Miriam. Pues yo espero que nos arda mucho más de lo que nos arde, ¿eh? Porque nos tiramos 4 años, aquí en España son 4 años para tener el grado en periodismo, 4 años y medio la carrera en periodismo, para que algo aprenderás, ¿no? Aprendes a contrastar, aprendes códigos deontológicos, aprendes a tener una perspectiva histórica, aprendes a tener como una forma de entender las cosas que no lo tiene cualquier persona en la calle. Porque si alguien de los que estudian periodismo piensa que el periodismo ciudadano es válido y que cualquiera puede hacer periodismo, que se salga de la carrera, por favor, que no estudie periodismo. ¿Para qué estudia periodismo? Yo creo que debemos defender nuestra carrera mucho más de lo que la defendemos. Y hubo muchos movimientos de que el periodismo ciudadano, con tu smartphone tú puedes hacer la noticia y generar información, pero tú no tienes, cualquier ciudadano no tiene esa disciplina del contraste y esa visión de las fuentes oficiales y esos códigos deontológicos y esa obligación de hacer las cosas bien, esa vocación de servicio público del periodismo. Yo soy una enamorada del periodismo, es decir, y el periodismo como uno de los activos principales de las sociedades democráticas, ¿eh? Se daña el periodismo, se daña la sociedad democrática. Por tanto, lo tenemos que defender con uñas y dientes. No puede ser que diga cualquier ciudadano puede escribir, a lo mejor lo hace y le sale bien, pero hombre, le saldrá mucho mejor si tiene la formación académica que se requiere, porque es fundamental la formación académica para hacer un buen periodismo, ¿eh? Ahora, otra cosa es hacer bulos, desinformación, morbo, sensacionalismo, eso sí es fácil de hacer. Eso es. Muy bien. Gracias. Ok, gracias por la respuesta. La maestra, la doctora Irma Perea, tiene la palabra. Yo nada más quisiera preguntarte, Rosalba, dentro de esa formación de la que hablabas, y yo creo que junto a la formación también esa tan importante vocación del periodista, porque también tendríamos que reconocer que hay gente que se ha hecho en el camino y en el camino de antes, ¿no?
quizás ahora se ha trivializado un poco todo este ejercicio profesional, pero yo lo que quiero hacer mucho énfasis es que dentro de la profesión, ¿cuál es tu percepción en relación a esto? El que los periodistas sean conscientes que la ciencia no se hace de la noche a la mañana. O sea, si a una persona le resulta efectivo el té verde con té de manzanilla y se lo receta 3 y esos 3 no se enferman en 3 días, eso no es ciencia. O sea, la ciencia no implica 3 casos, no implica 20 casos, lo mismo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, la ciencia implica miles de cientos de casos porque estamos hablando de la población mundial. O sea, tiene que ser proporcional. Y entonces aquí también el periodista que va de las estadísticas o las matemáticas, pues tampoco nada tiene que estar haciendo en periodismo. Tenemos que reconocer que si queremos ser formales, si queremos ser éticos, si queremos ser honestos en relación a lo que hacemos, pues la ciencia lleva pasos lentos, no es, ya me resultó la receta con mi familia de 5 miembros y esto es no sé, a lo mejor eso sirve para un meme, ¿no? O sea, el té de los efectos de mi familia. Y es válido y te puedes bromear y decir, bueno, yo creo esto, es mi creencia, yo me curé con té verde, o sea, lo que sea. Es mi creencia y es válido. Pero el hecho de que yo esté angustiada o mis alumnos estén angustiados por esto y se tomen lo que para mí fue válido, pues yo creo que hay una distancia que el periodista tiene que filtrar, ¿no? O contrastar, o bueno, vamos a poner a todo Chihuahua a tomar té verde, igual y si funciona, no sé. Pero sí creo yo que aquí, yo quisiera preguntarte cuál es tu punto de vista en esa a veces conflicto del periodismo con lo lento de la ciencia, la rapidez del periodismo con la lentitud de la ciencia, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta y también por la apreciación del principio. Es cierto que para completar la pregunta que hizo Miriam, de que hay profesionales muy comprometidos que no tienen la formación en periodismo y son muy buenos periodistas, porque estamos hablando de un cambio generacional. En Chihuahua no había estudios de periodismo en los años 90, ¿no? Aquí en Sevilla los estudios de periodismo empezaron en 1989. Entonces, en Madrid empezaron antes, en la Complutense de Madrid. Pero la gente que empezó a hacer periodismo en los años 70 no estudiaba periodismo porque no había estudios de periodismo. En los años 80, en los años 90, y son grandes periodistas, ¿no? No se me ocurren nombres ahora, pero podemos mencionar unos cuantos grandes, enormes periodistas que no han estudiado periodismo. Pero ahora mismo que ya se han generalizado las facultades de comunicación y que ya tenemos estudios de periodismo, pues tenemos que defender la formación como una de las mejores alternativas para ejercer la carrera. Quiero hacer esa apreciación porque, claro, con tu comentario me he dado cuenta que quizá estaba siendo yo demasiado tajante y estaba siendo yo demasiado, ya saben que soy muy apasionada para decir las cosas. Sí, entonces, efectivamente, miren, en periodismo se puede mentir bien fácil y para que las mentiras parezcan verdades se pueden utilizar los datos. Entonces, como dijo la doctora Perea, el té verde funciona en el 80% de los individuos en los que se ha probado. Y yo lo doy a conocer. Resulta que los individuos eran 5, funcionó en 4. A lo mejor si lo pruebo en 20, ese porcentaje baja. Es decir, la mejor manera que tenemos de mentir en periodismo es manipulando los datos o utilizando los datos, jugando con los datos, ¿no? Es una herramienta, ojalá que no lo hagan, chicos, cuando ejerzan el periodismo, no lo hagan, cuando ya estén trabajando por ahí en las redacciones, pero claro, nos ofrece esa posibilidad. Y en estos términos, en los términos médicos y demás, pues tenemos que entender y tener esa humildad como periodistas de no dar a conocer una información rápido para ganarle a la competencia, sino que tenemos que entender y admitir pues los avances de la ciencia y siempre escribir lo que se vaya contrastando y lo que se vaya confirmando para darle como un faro a la sociedad, ¿no? Y que distinga entre el montón de infoxicación que circula, que distinga qué es lo real o qué es lo verdadero.
Ujú. Gracias, doctora Perea. Marian. Muy bien, seguimos con la pregunta del doctor Fidel, que está en el chat. ¿Existe alguna relación entre la generación de los bulos de la COVID con alguna intencionalidad política de beneficiar o afectar a determinados actores políticos? Pues es súper compleja tu pregunta. Mira, ahora mismo están convocados un montón de call for papers en revistas científicas para que nos pongamos todos los que nos dedicamos a esto, precisamente a estudiar este tipo de cosas. De todos los bulos que circularon, cuáles tenían intencionalidad en contra del gobierno y cuáles no. Es cierto que a Maldita y a Neutral se les acusó de que casi todos los bulos que verificaban, pues casualmente eran que afectaban a la izquierda y perdieron como cierta credibilidad, ¿no? Porque dijeron, hombre, tienen una iniciativa de izquierda y siempre están contrastando lo que les afecta a la izquierda. La semana pasada en España hubo varias manifestaciones de simpatizantes de la ultraderecha en España y es cierto que en Maldita se verificaron bastantes bulos de esta manifestación. Por ejemplo, ponían a una chica peleando en contra de un policía y circuló el vídeo, se hizo viral diciendo, y no me pongo la mascarilla, además con malas palabras. ¿Y qué hace reprimiéndome? Enfrentándose a un policía. Y se dio a conocer como si fuera la nieta de Keipo de Llano, ¿no? Y no era cierto, era una chica colombiana, anónima, que no tenía nada que ver. Y entonces, pues sí, se detecta que hay muchos bulos con intencionalidad ideológica, pero de ambos bandos. Dicho mal y pronto y con la percepción de usuaria, porque luego, claro, ya te digo, estamos pendientes de todos los estudios que de aquí se van a derivar para poder decírtelo con datos y poder hacer una cosa más exacta. Muchísimas gracias por tu pregunta y me da mucho gusto verte y saludarte. Dice el malo de la película, Manuel Armando Arana, que ya no hay preguntas. Sí. Con esta pregunta concluimos la presentación y me gustaría entregarle el diploma virtual que le tiene preparada la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues le doy lectura, que es: se otorga el presente diploma a la doctora Rosalba Mancinas Chávez por impartir la conferencia magistral de la pandemia a la infodemia, la proliferación de bulos en el tratamiento informativo del coronavirus en España, llevada a cabo dentro de la 6ª Semana Internacional de la Comunicación, 20 de mayo del 2020, Chihuahua, México. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a hacerles una foto, ¿eh? Muchísimas gracias. El Cuerpo Académico 112, Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH invita a la 6ª Semana Internacional de la Comunicación, el periodismo en tiempos de coronavirus, los días 19, 20 y 21 de mayo, a través de videoconferencia. Para más información, visita la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, www.ffyl.uach.mx.